examen final. Cuando ustedes tengan que desarrollar función de primer orden o de segundo orden, lo que queremos es que partan de un proceso real, el que les guste. Cualquiera de los ejemplos que están en Smith y Corripio, en Ogata, en Kubo, hay montones de libros que modelan en ese apuntecito extra, el que les guste. ¿Qué es lo que me interesa que sepan explicar y que me demuestren que entendieron? Que del proceso real, a partir de la modelización, llegaron a una ecuación diferencial de primer orden. Y cuando a esa ecuación diferencial de primer orden la acomodaron y la aplicaron transformada de Laplace, en cualquiera de esos ejemplos llegaron a una función de transferencia K sobre tau por S más 1. O como mucho, K sobre tau por S. ¿Sí? Sí, quiero que eso me lo sepan explicar. Partiendo del ejemplo que les guste. No me importa el ejemplo en sí. Porque de ahora en más vamos a trabajar siempre con la función de transferencia. Pero quiero que incorporen en su cabecita que esto está representando matemáticamente un proceso real. Y miren una última cosa que quería volver atrás de este ejemplo. ¿Por qué acá el K les dio 1? ¿Qué se imaginan? Fíjense que la función de transferencia es una función de primer orden, tiene un tau. ¿Y el tau de qué depende? Si lo miramos acá. Depende del volumen, de los coeficientes volumétricos, de presión constante, del caudal. Entonces, si uno se imagina que ingreso con una temperatura de entrada 1 grado más grande, 1 grado más, ¿qué va a pasar con la salida? ¿Va a tender esa temperatura? Claro, Va a aumentar 1 grado. Por eso el K siempre es 1 en este ejemplo. Porque así como está planteado este proceso, si entra 1 grado más caliente, va a salir 1 grado más caliente. Pero va a salir inmediatamente 1 grado más caliente. No, va a depender de esto sobre todo. Si tengo un volumen muy grande, hasta que se mezcle, hasta que todo ese calor transferido se transmita a la salida, voy a tener un tiempo en el cual la temperatura va a ir variando hasta ese grado más a la salida, más lentamente si tengo un volumen grande, más rápido si tengo un caudal más grande. ¿Por qué? Porque le voy a enchufar mucho caudal 1 grado más caliente. La constante tau sí depende de ese proceso, pero el K siempre es 1, así como está planteado este ejemplo. ¿Se entiende? Quería que un poco decírselo porque lo pasé un poco rápido cuando lo expliqué, pero ustedes siempre tienen que analizar conceptualmente quién es K y quién es tau en mi proceso. Y otra cosa, ¿qué unidades tiene K y qué unidades tiene tau? A ver, ¿qué les parece? K es adimensional. ¿Siempre es adimensional? Si yo estoy relacionando, por ejemplo, una variación de nivel con una variación de caudal, tiene siempre las unidades que relacionan la salida y la entrada. Porque ese K que me dice que si yo cambié el caudal en 1 metro cúbico hora, el nivel subió 1 metro. En definitiva, ese K es una relación entre la unidad de salida y la unidad de entrada. Pero el tau siempre es tiempo. O sea que el K en este caso sería adimensional. En este caso es adimensional. Porque estoy diciendo que si la temperatura de entrada fue 1 grado más, la de salida es 1 grado más. Cuando hacemos la relación de nivel con caudal, Y va a ser metro, por ejemplo, sobre metro cúbico hora o metro cúbico segundo, o las unidades que sean. Profesora, pero Siempre verifiquen las unidades. tanto el K como el tau va a depender de cada proceso, de cada sistema que analice. Mira, una cosa muy fácil.
tienen un tanque así y tienen un tanque así. Si yo varío en 1 metro cúbico por segundo, por ejemplo, el caudal acá y el caudal acá, ¿cómo van a variar los niveles en uno y en otro? ¿Igual? No, porque yo voy a necesitar variar todo este volumen para que suba 1 metro, y para que suba 1 metro solo ese volumen. Eso lo manejaría con el ¿Quién tau. tiene un Entonces. tau más grande? El de la derecha, el más chico. El tau más grande va a ser el de la izquierda, el de la derecha. El de la El que responde, el de la derecha responde más rápido. Este va a tardar mucho más, tiene una constante capacitiva más grande que este. O sea, que el tau sería más grande. Y también tiene un K más grande que este. Es decir, los dos son tanques de paredes rectas, de características semejantes, pero va a cambiar su K y su tau. ¿Por qué? Porque en este balance las variaciones son diferentes, van a tener áreas diferentes. Miren la expresión en un tanque de quién depende el tau y el K. Acá, el tau depende de la restricción, es decir, qué tan abierta o cerrada esté la válvula acá, porque en definitiva esa R es una resistencia que ofrece la válvula a la salida, al caudal de salida, y también de la sección del tanque. Diferente sección, si los dos tuvieran las válvulas abiertas igual, el tau acá depende de eso. Y en este también depende el K de la restricción de la salida. ¿Por qué? Porque cuando suba 1 metro acá, digamos, primero la cantidad de volumen que tuve que entregar para que suba 1 metro es muy diferente. Pero una vez que subieron los dos 1 metro, el caudal de salida va a depender de la variación de la apertura de la válvula, digamos. Porque después la presión aguas arriba es la misma que es ese nivel. Entonces, ¿el tau más grande cuál es? En este caso el tau más grande es este. Este va a subir más lentamente porque el mismo volumen va a tener que provocar, digamos, el mismo caudal va a tener que provocar la misma variación de volumen pero desparramada en una sección mayor. ¿Y qué otra cosa es importante? Si este tanque fuera así, ojo que acá la expresión ya no tiene coeficientes constantes, porque el área es variable y entonces ahí tengo que linealizar en una determinada altura, que es mi altura de trabajo, suponer una sección constante y trabajar siempre en ese entorno. Eso es importante a la hora de modelar, tener en cuenta esas condiciones, digamos, de linealidad o no. Bueno, entonces, para terminar con este tema de función de primer orden. Entonces, cuando estudien para el parcial, yo probablemente les voy a dar las ecuaciones diferenciales o les puedo dar el modelo, pero cuando estudien para el final, pueden partir del modelo que quieran, pero ustedes tienen que saber encontrar y resolver las ecuaciones diferenciales. Y después tienen que saber hacer la antitransformada básicamente para un escalón, para una rampa y para la función seno. Por ahora la función seno es un enredo, como vimos al principio de la clase, pero cuando lo relacionemos con la unidad 3 van a ver que es otra cosa. Peor, no sé. No, ahí empezamos a analizar otras cosas, por eso les pido que acá también sepan hacer la antitransformada a la función seno. Bueno, yendo a los sistemas de bueno, y en definitiva, ¿qué características tienen aquellos sistemas de primer orden que tuvieron una ecuación diferencial de primer orden? Básicamente tienen un único elemento acumulador de energía, un único tanque, una única variación de variable.
En un sistema de segundo orden empiezan a aparecer dos elementos acumuladores o dos elementos retardadores. Fíjense este ejemplo que tengo un tanque que descarga sobre otro tanque. Yo puedo plantear una ecuación diferencial acá, como la que planteé para ese ejemplo, que tendré las variaciones de volumen en el tanque 1 van a depender del caudal F0 que entra acá, menos el caudal F1 que descarga en el otro tanque, y este caudal F1, dependiendo de la apertura de la válvula, dependerá de H1, es esto que hemos hecho ahí. Es un paso igual al que habíamos hecho en el primer ejemplo. Pero ahora cuando veamos en este tanque, mi caudal de entrada a este tanque va a depender de H1. Ya no es tan independiente como era en el ejemplo anterior el caudal de entrada. Ahora, este caudal que entra a este tanque va a depender de los retrasos que provocó este tanque a su cambio de entrada. Entonces, ojo, que a medida que hayan más elementos retardadores entre la entrada y la salida, cuando se produce un cambio en la entrada, se va a retrasar la respuesta de este sobre este tanque, la de este sobre el que sigue, y empieza a ser una suma de retrasos. Entonces, si yo miro el balance acá, ¿qué digo? Las variaciones de volumen en el tanque 2 va a ser lo que entra, que era este F1, H1 sobre R1, menos lo que sale, que es H2 sobre R2, porque a su vez el caudal de salida está dependiendo del nivel H2. Entonces ahora voy a tener un conjunto de dos ecuaciones. Cuando yo aplique transformada de Laplace a esta, la voy a acomodar, fíjense que acá he hecho lo mismo de recién. Transformé este coeficiente en un 1. ¿Cómo lo hice? Multipliqué y dividí, multipliqué por R1 toda la ecuación, todo lo que acompañaba al término diferencial está 1, esto quedó en un 1 y esto es el K1. Esto no, R1. Cuando hago lo mismo sobre esta ecuación, la variación de H2 también depende de H2, pero ¿quién es su entrada? Una función que depende de H1, porque este F1 dependía de H1. Entonces, otra vez dejo este término en un 1, todo lo que acompaña a este término diferencial es tau 2, y acá tengo que mi entrada, que depende de H1, va a tener una variación, un K2, que va a ser el cociente de esos dos. Aplico transformada de Laplace a la primera ecuación, aplico transformada de Laplace a la segunda ecuación, y después de aplicar las transformadas de Laplace yo puedo encontrar una función de transferencia de este tanque, que me va a relacionar ¿qué? La salida, que es las variaciones de H1, a un cambio de F0. Y de esta otra ecuación voy a despejar las variaciones de H2 con respecto a H1. ¿Entienden esto? Si yo multiplico ambas funciones de transferencia, la salida, la salida de este primer tanque es la entrada del que sigue. Entonces, mi función de transferencia va a ser el producto de G1 por G2, que no es otra cosa que H1 sobre F0 por H2 sobre H1, todo de S. Vamos a poner todo en mayúscula. Y en definitiva, ¿qué estoy encontrando? La relación entre H2 con F0. Estoy haciendo una gran caja negra que tiene como salida los cambios de H2 y como entrada F0. ¿Me siguen? Pero adentro, ¿qué pasó? Y hubo dos retrasos.
un retraso de lo que esa entrada provocó sobre el primer tanque y que después se trasladó al segundo tanque y que después se trasladó a H2. Por eso, la ecuación ahora, fíjense que va a ser una función que yo puedo decir que es el producto de dos funciones de primer orden. Una ganancia, que es el producto de las ganancias de cada parte del elemento, o sea, de cada proceso, o de cada tanque que comporten en ese proceso, y un producto de las constantes tau, retraso de cada tanque respecto del otro. Si yo acá aplico distributiva, fíjense que me va a quedar tau 1 por tau 2 por S cuadrado, más tau 1 más tau 2 por S, más 1. Si yo a todo esto lo llamo tau al cuadrado, y a todo esto lo llamo 2 por tau por zeta, que es el factor de amortiguación, puedo generalizar los sistemas de segundo orden ¿a qué función de transferencia? K sobre tau cuadrado por S cuadrado más 2 tau por zeta por S más 1. Esto también es una constante de tiempo capacitiva, también tiene unidades de tiempo, y esto se llama factor de amortiguación. Y vamos a ver por qué son importantes. Profe, en el ejemplo ese estamos viendo recién, si nosotros analizamos uno solo de los tanques sería un control lazo abierto. No, en realidad estamos diciendo que nuestro proceso está compuesto por dos tanques. Yo planteo la función de transferencia del primer tanque, la función de transferencia del segundo y después los interrelaciono, porque ahora mi bloque proceso va a tener acá adentro dos tanquecitos. Si yo voy a seguir manipulando a través de nuestro controlador este caudal, pero ahora a mí me interesa controlar el segundo tanque. Y lo relacionamos a través de la salida de uno como la entrada del otro que Claro, dijo. fíjense. Miren si yo les muestro este... a ver si se acuerdan, en este modelo era este tanque. Acá, ¿ven? Ustedes generaban un cambio escalón acá arriba y la salida, ahí estamos a lazo abierto. Pero ¿qué estoy midiendo? Estoy midiendo el nivel acá, a ver si se ve, sí, el nivel acá, y estoy manipulando este caudal de entrada. Y fíjense, cuando uno mira esa respuesta, ya no es la función exponencial que tenía acá. ¿Por qué? Porque a un retraso exponencial del primer tanque se trasladó al segundo y el segundo respondió exponencialmente a un retraso exponencial, no a un escalón. Es decir, cuando yo acá provoqué un escalón, primero hubo un cambio exponencial acá. Entonces este ya no está respondiendo al escalón, está respondiendo al cambio exponencial con que fue variando H1. Por eso su respuesta empieza a tener una forma de S, que es lo que caracteriza a estos sistemas. Así como a los de primer orden siempre los caracterizaba un E a la menos T sobre tau, es decir, un transitorio claramente exponencial, a los de segundo orden los caracteriza una respuesta al mismo cambio escalón, una respuesta que llamamos sigmoidal, que puede ser de tres formas, pero siempre acá
hay una formita de S, que es la suma de los dos retrasos del proceso. O sea, de los retrasos de los dos procesos. Y esa forma va a depender del factor de amortiguamiento. También. Entonces fíjense, cuando primero voy a hacer, bueno, voy a mirar primero esto. Porque en los de primer orden, este K podría tener signo. Supongamos que yo tuviera, lo voy a dibujar acá para no borrar, es que acá es muy feo escribir. Fíjense si yo acá, a este tanque, mi válvula de control la pongo acá. El cambio de escalón lo provoco acá. ¿Cómo varía el nivel si yo abro la válvula? Subiendo, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo al mismo tanque el escalón se lo provoco acá? ¿Cómo varía el nivel? Bajando. Es también E a la menos 3 sobre tau, pero en un caso, una variación de la entrada, del cambio de la perturbación, genera una disminución del nivel y en el otro un aumento genera un aumento. En este el K es positivo y en este el K es negativo. El K, además de relacionar variaciones de entrada y variaciones de salida, puede tener signo. Y el signo lo que me está representando es que aumento genera aumento, o disminución genera disminución, o que, como en el segundo caso, un aumento genera una disminución. Se llaman acciones inversas. ¿Y eso para qué me importa? Y no es lo mismo como lo voy a controlar. Si yo quiero subir el nivel y tengo un K negativo, lo que tengo que provocar es una respuesta inversa si tengo un K positivo. O sea, todos esos datos son importantes a la hora de tomar una decisión sobre el controlador. Acá es lo mismo. Acá, en el ejemplo, yo puedo tener un K positivo o un K negativo, que es el mismo sentido del K positivo o negativo de primer orden. Y a la vez, las constantes tau también son unidades de tiempo. Acá porque yo estoy representando un sistema de segundo orden como un conjunto de dos bloques de primer orden. Bueno, eso era importante definir el signo. Ahora fíjense qué pasa. Bueno, acá he hecho esta expresión que partió, yo la puedo escribir como dos ecuaciones diferenciales de primer orden como hice recién, en donde la segunda depende de esta forma, hacer el reemplazo que hice recién. Un balance para un tanque, un balance para el otro tanque, despejo una relación de uno, la reemplazo en la otra y tengo el sistema de segundo orden. O representarlo como una ecuación diferencial de segundo orden. Es lo mismo, porque en definitiva, cuando yo hice todas esas distributivas a partir de la función de transferencia y llegué a una ecuación, a una función de transferencia de segundo orden, este término aparece cuando tenía una derivada segunda. Por eso teníamos que ver transformada el Laplace antes. Si aparece un s al cuadrado, es porque es la transformada de Laplace de una derivada segunda. Es lo mismo que haber expresado así.
el término este es el término que aparece en S y una constante que depende de él. Ahora, así como de acá sacamos la raíz y siempre nos daba un e a la menos 1 sobre tau, cuando saque las raíces de acá, ¿cuántas raíces voy a tener? 2. 2, siempre 2. Pero hacer 0 esto puede generar 3 casos de raíces. Raíces reales distintas, raíces reales repetidas o raíces complejas conjugadas. Porque cuando yo aplique la resolvente para sacar esto, me va a quedar un menos, o sea, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c. Va a depender del factor de amortiguación. Entonces, cuando yo veo las diferentes soluciones que puede tener un sistema de segundo orden, son críticamente amortiguado, sobreamortiguado o subamortiguado. En este caso tengo 2 raíces reales repetidas. Acá tengo 2 raíces reales diferentes. Es una suma de 2 exponenciales e a la menos 1 a la menos t sobre tau 1 más e a la menos t sobre tau 2. Y este es una suma de 2 raíces complejas conjugadas. Por eso tiene una envolvente exponencialmente decreciente, lo mismo que vimos en el caso de recién, pero tiene una oscilación que la da la parte imaginaria. Bien.